célula para ellos producir sus propias proteínas, tanto estructurales que le dan la forma, como las no estructurales que tienen que ver con la replicación de sus genes. Esto era lo que les comentaba. Los coronavirus están divididos anteriormente, antes de la era genómica, se hablaba de grupos antigénicos. Eso tenía que ver con anticuerpos, se diferenciaban en 4 grupos antigénicos. Ahora en la era genómica se habla de alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus. A los que nosotros nos interesa es este grupo que ustedes ven aquí, los beta coronavirus. ¿Por qué nos interesan los beta coronavirus? Porque tanto el SARS como el MERS como el SARS-CoV-2 sí son miembros de este grupo o subgrupo beta coronavirus. Sí, yo les comento que en mi tesis de maestría, sí, yo trabajé con el coronavirus bovino. Sí, yo trabajé la parte molecular y también la parte clásica, haciendo cultivos celulares, aislándolo, ¿sí? Y algunas otras técnicas de virología clásica, para que ustedes vean, sí, la importancia, son primos hermanos y que ese estudio previo ha servido para poder entender lo que está pasando. Estas son las diferencias genómicas, todos son coronavirus, pero para que ustedes vean los alfa, los beta, cómo varían sus genes, ¿sí? Aquí está el SARS, estos son SARS que fueron aislados de murciélagos, para que ustedes vean que se mantienen muy parecidos, pero que varían, ¿sí? Y esa variación le da esa diversidad a este grupo. Los gamma y los delta coronavirus. ¿Sí? Y aquí, yo no sé si lo están viendo, aquí los colores azules, el gris, el celeste, aquí ellos dicen que se produce una poliproteína, aquí son proteínas estructurales, los grises, esta es la proteína de la espícula, que es la proteína de superficie, esto que ustedes ven aquí, esta es la proteína de la espícula, que es la que reconoce los receptores celulares. De las células para poder entrar. Ahora vamos a ver qué receptor celular ya está identificado en las células, principalmente en las células del tracto respiratorio inferior. Aquí tenemos, esto es una diferencia filogenética entre los grupos, el SARS-CoV-2, ¿sí? Este es el coronavirus en murciélago, y esto para que ustedes vean el MERS, este otro coronavirus que se aisló de murciélago, y estos son los diferentes linajes. Este es el receptor que es el AC2, es una enzima, acetilcisteína, que destruye, ¿sí? que reconoce la espícula o la glicoproteína de superficie, reconoce este receptor y por ahí es donde entra. Se ha identificado este receptor, aquí abajo se ve un poco más claro, ¿sí? Aquí hay otras proteínas de superficie, ¿sí? Esta es la glicoproteína de la espícula, y de ahí son las proteínas del AC2, donde la espícula, la glicoproteína de la espícula, a través de proteínas propias de la célula, ella necesita un corte, una proteólisis, para dividir la proteína de la espícula en S1 y S2, y la S1 es la que va a reconocer este receptor, se une y a través de una endocitosis medida de receptores, ella entra a la célula para seguir el ciclo de replicación. Este es el ciclo de replicación, aquí es lo que yo le estaba comentando, ¿sí?
Esta es las proteínas, la lipoproteína S o S, cuando se corta se produce S1 y S2. La S2 es transmembranal, la S1 queda un poquito más arriba y es la que reconoce estos receptores celulares, se une a los receptores celulares y ella entra. ¿Sí? Hay una descapsidación y el genoma entonces queda libre, ¿sí? Dentro del citoplasma, y aquí, como es un ARN de polaridad positiva, se comporta como un ARN mensajero e inmediatamente, ¿sí? Ellos llegan, ¿sí? A los ribosomas y comienzan a producir proteínas no estructurales, ¿sí? Estas son las proteínas no estructurales que tienen que ver con la replicación del virus, y posteriormente las proteínas estructurales, proteína de la matriz, proteína de la espícula, proteína de la envoltura y las proteínas de la nucleocapsia. Aquí estas proteínas estructurales se ensamblan y producen entonces, sí, los nuevos viriones, como ustedes lo ven aquí. Esta es la cápside, una cápside icosaédrica, y los genomas que ya se han replicado tienen un genoma de polaridad negativa del tamaño completo del genoma, que sirve de base para producir los ARN de polaridad positiva del genoma completo, y se van uniendo, se van introduciendo en la cápside y se va formando, se cierra, y posteriormente, ¿sí? Esta es una vesícula transitoria que viene de retículo endoplasmático y aparato de Golgi, y aquí ella entonces se lleva la envoltura. Esto queda dentro, y aquí está el virus completo. Está lleno una vesícula lisa. Esta vesícula lisa se une a la membrana celular de la célula, y por gemación ellos comienzan a salir, y ahí entonces buscan otra célula para empezar el ciclo de replicación. ¿Qué pasa? Ustedes me van a preguntar, bueno, ¿qué pasa con los hipertensos? ¿Qué pasa con los diabéticos y otras enfermedades o comorbilidad? Se ha comprobado que los medicamentos que toman estas personas hacen que estos receptores, el ACE2, se expresen mucho más, y por ende los virus van a poder encontrar y a replicarse a una concentración mayor, y por eso que posteriormente el sistema inmune comienza a producir sus defensas, y comienza entonces a producir todas esas secuelas que ya conocemos de que produce el SARS-CoV-2. Bueno, patología, bueno, ya ustedes la conocen, la más importante, la neumonía típica. Estos son los casos severos, pero aparte de eso, ya sabemos el rango de edad, ya sabemos que está afectando mayormente a las personas de 60 años para arriba, pero eso no quiere decir que los de 60 años para abajo no se infecten y no le produzca enfermedades graves y la muerte, ¿sí? Entonces, el tiempo medio desde el inicio de la enfermedad hasta la hospitalización, dependiendo del sistema inmune de la persona, puede estar oscilando entre 4 días aproximadamente, pero ya ustedes saben que ya hay un rango donde se habla de un eh, eh, de el periodo de incubación. El periodo de incubación en cada virus es diferente. En este virus ya se ha calculado, por eso que cuando una persona está cerca de una persona positiva, le dicen, bueno, usted se tiene que confinar 14 días, es porque el periodo de incubación son de 2 a 14 días, y no necesariamente en los primeros días van a presentar síntomas, sino que puede ser en ese rango, y cuando presentan síntomas, los síntomas pueden ser de leve a grave, y ese es el por qué hay que confinarse 14 días. Bueno, ya le había hablado de la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad en la actualidad, dependiendo de la región,
sí puede estar oscilando entre 2.5, nosotros estamos entre 2, 2.1 y hasta 6.5%. Estamos por debajo de lo que pasó con el SARS en el 2002-2003 y de lo que pasó con el MERS en el 2012. Pero de todas maneras, como ninguno de estos dos virus anteriormente produjeron pandemia, este es el virus, el único coronavirus que ha producido pandemia, y ya ustedes ven la cantidad. Ahora vamos a ver la numeración, los números cómo están oscilando, que lo acabo de actualizar. ¿Sí? Estos son un estudio, este es un artículo de los primeros casos en Wuhan. Fueron como unos 45, 50 casos donde ellos evaluaron los síntomas y cuáles fueron los síntomas más importantes que ellos pudieron darse cuenta: fiebre, tos, dificultad para respirar, y bueno, ya ustedes ven que pueden aparecer de 2 a 14 días, pero estos no son los únicos síntomas. Hay personas que solamente han presentado. En Panamá se ha dado prácticamente la gama de síntomas que no se ha presentado en otros países. Acuérdense que nuestro clima es diferente, el comportamiento del virus es diferente. Hay personas que pueden estar completamente asintomáticos, ningún síntoma. Hay personas que solamente le ha dado gastroenteritis, hay personas que solamente le ha dado dolor de cabeza y algunos otros síntomas más. Bueno, pérdida del gusto, pérdida del olfato, pérdida del tacto. Son síntomas que no se habían percibido en otras latitudes y que cuando se le hace el análisis a esta persona, salen positivos por el SARS-CoV-2. Bueno, esto es la actualidad hasta el 21 de agosto, casos confirmados, muertes confirmadas en los 21.294.845. Estos son las muertes a nivel global, 761.779. ¿Y cuántas ciudades están infectadas por el SARS-CoV-2? 216 países están infectados por el SARS-CoV-2. Esto aquí lo vamos a ver todavía mucho mejor por región, ¿sí? Actualizado hasta el 16 de agosto. Ven África cómo va en aumento, las Américas que nos hemos convertido en el epicentro mundial. Miren la cantidad enorme de casos, ya ustedes saben cuáles son los países más afectados: Estados Unidos, Brasil, Perú y algunos países del sur, y nosotros estamos también metidos no entre la cantidad de casos, pero sí la cantidad de casos positivos por población. Aquí está Europa, que Europa fue, después de Asia, fue el epicentro, ellos lo pudieron controlar. Ya ustedes ven que nosotros no hemos podido lograr controlarlo, y eso tiene que ver por la desigualdad que hay en nuestros países en vía de desarrollo, donde ha habido mucho desfalco en los fondos y que no ha habido una inversión, sí, social, una inversión en el sistema de salud importante. Y eso se ha ido reflejando. Este es un mapa donde aquí están, si ustedes lo pueden ver, los casos desde 1 a 100, de 101 a 1000 y así sucesivamente, donde el mostaza intenso es ya arriba de 100.000. Ya ustedes están viendo donde hay arriba de 100.000. India también se ha convertido en un epicentro importante, y bueno, Brasil y Estados Unidos también. Y aquí hay algunos casos, yo le traje algunos casos específicos de Brasil, Perú. Estos son los países con mayor casos, estos son nuevos casos, con mayor cantidad de muertes. Estos son los primeros, y por ahí nosotros aparecemos. Aquí estamos. Panamá no está actualizado porque ya nosotros estamos en 82.500 aproximadamente, y ya ustedes saben la cantidad de muertes. Ya estamos ya en 1.800 y tantos muertes, que en un país tan pequeñito con una población de 4 millones no deberíamos haber llegado
a un contagio, pero bueno, el manejo no fue el adecuado. Y aquí hay otros de la región de las Américas, de las islas también, ¿sí? Y aquí traigo, sí, lo que está pasando en España, sí, donde hay un rebrote en España, tanto en Barcelona como en Madrid, y han tenido que echar para atrás, que es el temor de lo que puede pasar en Panamá, ¿sí? Y bueno, para que ustedes también, lo que yo les comentaba, cada uno de estos virus que emergieron en el siglo XXI, los nuevos, tanto el SARS como el MERS y también el nuevo coronavirus, se habla de que están implicados los murciélagos. En Panamá no se ha hecho ningún estudio en murciélagos, hay que hacerlo, por supuesto. Ya mi persona ya escribió una propuesta y la sometió a Senacid, no nos la aceptaron, pero bueno, vamos a insistir, poder hacer un estudio no solamente a nivel del SARS-CoV-2, sino también a nivel de otro virus como el virus de la rabia y otras, porque el murciélago, por ser un mamífero que vuela, está implicado en muchas zoonosis. ¿Sí? Ellos adaptan, ¿sí?, los microorganismos para que pueda ser transmitido de animales posteriormente, animales reservorios intermedios hacia el hombre, como ustedes ven aquí, cuál ha sido el intermedio. Ya ustedes ven aquí el MERS, que está implicado en los camellos, en los dromedarios, y el SARS-CoV-2, que está implicado, todavía no se ha demostrado contundentemente, el pingolín, que es un marsupial. Ahora, yo creo que yo tengo una foto por aquí le traigo algunos artículos de este año, sí, publicados, de coronavirus de murciélago, y este se lo traigo, que es sumamente interesante porque el doctor Charles Gerber, nosotros hemos colaborado con el doctor Gerber por más de 30 años en nuestro laboratorio, seguimos colaborando con él, y ya él había visto en el 2009 que había detectado coronavirus en agua y en aguas residuales. Entonces nosotros también queremos ver si en Panamá podemos lograr eso, podemos detectarlo en algunas muestras ambientales, en agua dulce y en agua salada de la bahía. Vamos a ver si tenemos oportunidad de lograrlo. Este es un árbol filogenético para que ustedes vean nosotros cuando hacemos filogenia hablamos de clado. Clados son eh, eh, estas extensiones de estos árboles donde están ubicados. Si ustedes ven aquí hay una rama, ¿sí? Y nosotros le llamamos a este valor un valor de Bootstrap. El valor de Bootstrap no es estadístico, pero lo que le da la similitud entre lo que está circulando, lo que estamos comparando, similitud en secuencia del genoma, de una parte del genoma, por supuesto, y aquí arriba ya vemos dónde está el SARS-CoV-1, y por aquí ya hay algunas muestras del SARS-CoV-2, ¿sí? Y por aquí abajo están, sí, algunas muestras. Este es el SARS del 2018, el SARS-CoV-2, que estamos hablando de un clado y que están asociados, sí, a algunos coronavirus de murciélagos. Si lo ven aquí, están en la misma rama. Aquí arriba está el SARS-CoV-2 y aquí están los de murciélagos. Ya se ha secuenciado el genoma de estos coronavirus de murciélago, y prácticamente tienen un 99% de similitud con el SARS-CoV-2. ¿Qué quiere decir esto? Que el SARS-CoV-2 pudiera haber evolucionado desde el SARS de murciélago, ¿sí?, el SARS-CoV de murciélago, y adaptarse en un animal reservorio transitorio. Este es el pingolín, ¿sí?, al que se le está asociando. También se hicieron análisis filogenéticos
del área del estómago del pingolín, y ahí se detectaron también secuencias de prácticamente casi al 99 al 100% parecía al SARS-CoV-2, y por eso es que se le está asociando, sí, de que él fue el que adaptó esta cepa al ser humano. Bueno, prevención y tratamiento, yo creo que después de 6 meses de confinamiento ya sabemos la prevención, pero de todas maneras se lo voy a recalcar. Sí, el distanciamiento físico, importante. Ahora nosotros en nuestro grupo, como hacemos análisis de muestras de aire, hemos detectado virus en el aire, si ya nosotros sabíamos que la transmisión del SARS era a través del aire. Bueno, hace como un mes atrás, como 200 o 300 investigadores internacionales del planeta firmaron una nota a la OMS para que la OMS declarara formalmente que la transmisión del SARS-CoV-2 es vía aérea. Sí, hablamos del lavado de manos, sí, por supuesto, porque a través de que nuestras manos toquen alguna superficie que esté contaminada, perdón, por el SARS-CoV-2 y nosotros no nos lavamos la mano, nosotros nos podemos autoinocular, ¿sí? Entonces, principalmente se está hablando en un estudio, lo estaba leyendo en Sudáfrica, que nos habían hablado del distanciamiento físico de 2 metros. Sí, ahora se está hablando de que el virus puede viajar hasta 16 metros. Eso si no tiene brisa. Imagínese si usted está en un lugar y sopla la brisa, una persona que no tenga mascarilla, estornuda, ese virus a través de los aerosoles pueden viajar a una distancia, yo creo que hasta más de 16 metros, pero bueno, los estudios están diciendo eso, ya no estamos hablando de 1,5 metros ni 2 metros, eso también tienen que ponerlo. Y bueno, todo lo que se ha dicho a través del MINSA, a través de la OMS, ya ustedes saben todo lo que entra a nuestra casa, incluyéndonos a nosotros, hay que desinfectarlo, eso es importante. Sí, también hay una hipótesis importante que también se la transmito. Bueno, yo sé que ustedes lo puedan percibir cuando van a los supermercados, donde hay mucha gente, la concentración de partículas virales es muy alta y ahí se pueden contagiar. Hay que tener mucho cuidado también, si pueden ir con lentes al supermercado, los que viajan en transporte público, que sabemos que es nuestra población mayoritaria de estudiantes de la Facultad de Ciencias, específicamente en biología. Hay que tener todos los cuidados, si pueden viajar con lentes o con pantalla, mascarilla, mejor, porque la concentración de partículas virales en el aire van a estar muy altas. Bueno, yo creo que en general sí le he abarcado la gran mayoría de los conceptos. Si quieren alguna pregunta adicional, bueno, está abierta las preguntas. Leodoro. Buenas tardes nuevamente, profesor. Gracias por la ponencia. Y sí, abrimos el periodo de preguntas. Los que tienen alguna pregunta desean hacerla pueden dejarla en el chat. Ya tenemos alguna, profesor. Ok, ok. Ok, Jorge Riera pregunta. Hablando del aspecto clínico, ¿cuál es el mensaje respecto a las recomendaciones y promoción de tratamientos en redes sociales y medios de comunicación por personas no especializadas, pero sí muy influyentes, impactando en la mentalidad de la población contrario a las recomendaciones de las autoridades médicas? Esa es una excelente pregunta. Como yo le dije, yo no soy clínico, sí leo mucho,
y manejo la terminología, pero yo trato de mantenerme en mi especialidad, no entrando a la especialidad de los clínicos, pero la pregunta es muy acertada. Acuérdense que todo lo que tiene que ver con clínica, todo tiene que haber pasado por estudios médicos, por ensayos preclínicos y por ensayos clínicos para garantizar la seguridad que tiene estos medicamentos, igual como está pasando con la vacuna. ¿Por qué no ha llegado la vacuna todavía al mundo? Porque eso lleva un proceso. Igual los medicamentos, ¿cuál es el proceso? Bueno, un ensayo in vitro en el laboratorio, posteriormente ensayos preclínicos en animales y después 3 ensayos, 3 fases en humanos, fase 1 con pocos seres humanos, 250, fase 2 con aproximadamente 4.000 personas y fase 3 aproximadamente con unos 13.000 a 14.000 personas, ¿sí? Y tienen que ser rigurosos. Posteriormente que se obtienen esos datos son evaluados, eso se llama el concilio de expertos en vacunas en el mundo y se toma en la OMS decisiones para asegurar de que eso, cuando le den el permiso, tenga la seguridad adecuada. Entonces los medicamentos son exactamente, siguen los pasos idénticos a lo de la vacuna. Entonces no podemos creerle a la gente, por más influencer que sean, porque ustedes son científicos. Los científicos que hacemos, todo lo tenemos que demostrar con ciencia. Nada es porque me dijeron, nada más porque yo pensé, todo es porque estadísticamente es significativo. Gracias, Eliodoro. Entendido, profesor. Gracias a usted. Tenemos algunas preguntas, 4 si no me equivoco. La Bioferia responde, excelente conferencia. Mi pregunta es la siguiente. Usted como profesional, ¿qué opina sobre que se extendiera las horas de salidas en estos momentos? En donde tenemos una cantidad de casos de más de 500 por día. Bueno, definitivamente el manejo, como yo se lo dije en mi conferencia, de la pandemia en nuestro país no ha sido el adecuado. Yo creo que hemos ido encontrando el rumbo de lo que se hace a nivel mundial, que es la búsqueda de la búsqueda exhaustiva de los positivos. ¿Qué pasa en el mundo? Ya nosotros estábamos viendo los que nos llevaban delantera, que estaban saliendo entre un 35 y un 40% de asintomáticos. En salud pública los asintomáticos juegan un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque al no tener síntomas, la persona sí no se da cuenta que se convierte en un diseminador de partículas virales o de cualquier microorganismo. Entonces, ¿por qué hay que buscar a esos asintomáticos? Porque hay que reconocerlo para entonces aislarlo para que ellos no sigan diseminando, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. Entonces, dentro de su pregunta, usted dice, bueno, extendieron los horarios de salida, ya ahora el gobierno que ha hecho, ¿sí? Después de 6 meses, todos tenemos la conciencia de qué tenemos que hacer para no contagiarnos y para no contagiar a, ¿sí? a nuestros familiares, a nuestros adultos mayores, que son los que en realidad sí son los que se están muriendo, son los que le dan los casos más graves, los que se hospitalizan y los que se mueren. Entonces, el gobierno que ha hecho, bueno, nos está tirando a nosotros la responsabilidad y nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. Tenemos que tener el cuidado para no contagiarnos. ¿Por qué? Porque la carga viral va a estar mucho más alta en los lugares de transporte público, en los lugares cerrados, en los lugares como los supermercados y todo eso. Sí. Gracias, profesor.
De Tenemos nada. otra pregunta. Juliet Padilla pregunta, ¿a qué se debe la afección gastrointestinal en algunos pacientes? Es una excelente pregunta. A mí, desde que yo empecé este mundo de la virología, yo hice mi maestría en la Universidad de Costa Rica y me gradué en el 2002 de la maestría. Desde el 2002 voy para 20 años de estar trabajando virología. A mí me han gustado los virus respiratorios. Los virus respiratorios como el SARS, sí tienen una capacidad de, con mutaciones pequeñas, nosotros le llamamos mutaciones puntuales, ¿sí? Por esa presión que ejerce el sistema inmune, por esa presión que ejerce el ambiente, ellos modifican su genoma para variar las proteínas de superficie. Entonces, al variar la proteína de superficie, como yo les hablaba, la proteína de la espícula, la S, que vimos en el genoma, que es la que reconoce el receptor, él sí cambia el tropismo por células respiratorias y se convierte y busca entonces el tropismo por células gastrointestinales. No solamente el SARS-CoV-2 se comporta así. Yo sé que a algunos de ustedes en algún momento le ha dado un cuadro de gripe de esas que nosotros en buen panameño decimos rompehuesos, que lo ha dejado en cama. Bueno, las rompehuesos también, el virus de influenza, que es un virus respiratorio, también sí cambia y puede producir también gastroenteritis como otro virus respiratorio. Gracias, profesor. Tenemos otra pregunta. Con respecto a las personas que ya fueron contagiadas, ¿cuál es la posibilidad de volver a contagiarse y cómo funcionaría este proceso? Esa es una excelente pregunta. ¿Quién hizo la pregunta? La estudiante se llama Yetsenia Fruto. Yexenia, es una excelente pregunta. Nosotros la teoría que dice, y más estos virus, los virus de ARN, como el virus de influenza, como el virus del VIH, como el virus de hepatitis C, son virus que cambian, que mutan muy rápidamente. Y por eso que nuestro sistema inmune escapa rápidamente a los anticuerpos que se producen contra ellos. ¿Qué pasa con los coronavirus? Por ser un virus de ARN, sí de ARN, pero de un tamaño muy grande, él no tiene un porcentaje de mutación tan elevada como el virus del VIH o como el virus de influenza, como el virus de hepatitis C. Por ende, se supone que cuando nos contagiamos, nosotros deberíamos de tener anticuerpos permanentes, podernos defender contra ese virus, sí, por mucho tiempo. ¿Qué ha pasado? El comportamiento, según la literatura de lo que se está investigando, se está viendo que no están durando tanto estos anticuerpos. Nosotros le llamamos anticuerpos neutralizantes. ¿Qué son anticuerpos neutralizantes? Son los anticuerpos que produce nuestro cuerpo que cuando va a tener el contacto con el agente etiológico, no me voy a ceñir a los virus, cualquier agente etiológico, sí lo recubre, eso se llama opsonización, y vienen los macrófagos, lo fagocitan y ahí lo degradan y lo destruyen, por eso que son neutralizantes. Entonces ahí todavía necesitamos mucho más estudio. Por eso que la vacuna es muy importante que se evalúe si va a tener, si esa capacidad de levantar suficientes anticuerpos neutralizantes y que sean permanentes, como ha pasado con otras vacunas, por lo menos 10 años. No nos metamos con la vacuna de influenza, que usted sabe que la vacuna de influenza es anual, por eso que le dije, por la capacidad que tiene el virus de influenza de cambiar rápidamente su genoma y de escapar entonces estos anticuerpos producidos por la cepa vacuna. Gracias. Gracias a usted, profesor. Tenemos dos preguntas más. ¿El tipo de sangre tiene algo que ver? No, definitivamente que no. Lo que se está viendo en inmunidad, los que no han dado inmunología, ojalá que todos puedan dar inmunología. Yo soy el que dicto el curso de inmunología o introducción a inmunología. Ahí nosotros le llamamos, se llama complejo mayor de histocompatibilidad.
también ustedes lo van a encontrar en la literatura como HLA. Estos HLA o complejos mayores de histocompatibilidad son propios de poblaciones. Se evalúan. ¿Qué significa esta sigla? Ellos tienen que ver con la presentación de los antígenos de algún agente etiológico, que sea viral, que sea bacteriano, que sea de parásito o de hongo, al sistema inmune para que el sistema inmune lo reconozca y comience a producir los cambios para generar anticuerpos neutralizantes. Entonces, eso sí, se ha visto que dependiendo del complejo mayor de histocompatibilidad o HLA, puede ser que sea mucho más fuerte, ¿sí? O menos fuerte, o más severo o menos severo, ¿sí? El impacto de la infección del SARS-CoV-2. Pero no tiene que ver con a nivel sanguíneo. Entendido, profesor, gracias. Dos preguntas más y cerramos el periodo de preguntas. Génesis Barba pregunta, ¿a qué población va dirigida la vacuna y qué se sabe de la vacuna rusa? Génesis, gracias por la pregunta. De la vacuna rusa no se sabe nada. Entonces, como buenos científicos que ustedes van a ser y que están experimentando eso, a ser buenos científicos, ustedes saben, como yo les decía al inicio, sin datos científicos, sin datos estadísticos, uno no puede saber si algo es bueno o no. Sí, para eso son los estudios preclínicos y clínicos, para darle la seguridad a la población. Acuérdense que el sistema político de Rusia es diferente, igual que el de China, igual que el de Cuba, igual que el de Venezuela. Son un régimen totalmente diferente al que nosotros conocemos. Y por eso ellos manejan esta información como la manejan. ¿Sí? Hay otras vacunas que están en proceso, que ya están en fase 3. Son vacunas que sí han salido publicaciones que uno puede leer, que uno puede ver, que sí están funcionando, que sí están levantando suficientes anticuerpos neutralizantes. Yo sé que ustedes conocen la vacuna de Oxford, de la Universidad de Oxford. Hay otra vacuna hindú, hay otra vacuna de Estados Unidos, que son las que están. Hay como 6 que están en fase 3 experimentando y viendo, que se supone que para octubre ya muchas de ellas ya tienen resultados, y esos resultados tienen que pasar a la OMS, al Concilio de Expertos de Vacunas de la OMS, para revisar esa data y para comprobar si son buenas o no son buenas, y darle las recomendaciones y darle los permisos. Entendido, gracias, profesor. La última pregunta de parte de Melanie Pedroso. En el caso de los anticuerpos neutralizantes, ¿cómo funcionaría con respecto al constante cambio genómico? Recomendado el curso, excelente profesor. Sí, se los recomiendo. Como yo le digo a mis estudiantes, este debe ser un curso del tronco para todos los biólogos, independientemente de la orientación. ¿Por qué? Porque nosotros los biólogos tenemos que saber cómo nuestro sistema inmune se defiende y cómo se defienden los sistemas inmunes de los seres vivos en general. Entonces, yo se los recomiendo para todos. Como yo les decía, los coronavirus per se no son dentro de los virus de ARN. Se lo voy a explicar todavía un poquito más profundo para no terminar de esa manera. ¿Qué pasa con los virus de ARN? ¿Sí? Los virus de ARN tienen una polimerasa que hace dependiente del ARN, ¿sí? Que tiene que ver con la replicación. Esta polimerasa de ARN no tiene la capacidad de editar. ¿Qué significa editar? Bueno, cuando se comete un error de producir una molécula de
de ADN o de ARN nueva, ¿sí? Y se introdujo un nucleótido que no debería de ir con el molde, ella no tiene la capacidad para regresarse, cortarlo y colocar el nucleótido adecuado y corregir esa mutación puntual. ¿Cómo lo tienen las polimerasas de ADN de los eucariotas? Por eso que ustedes no escuchan muchas mutaciones que tienen los organismos eucariotas, a diferencia de los virus, que los virus rompen el paradigma o el dogma de la vida, que sabemos que el dogma de la vida es ADN, ARN, proteínas, ¿sí? Entonces, dentro de los virus de ARN, los coronavirus no están dentro de los que más cambian su genoma. Sí cambian, por lo que yo le acabo de decir, por la polimerasa que no tiene esa capacidad de corregir esos nucleótidos que entran y que son incorrectos, pero no como tiene la capacidad el virus de influenza, el virus del VIH, el virus de hepatitis C, que son dentro de los virus de ARN, son los que más cambios, ¿sí?, producen en su genoma constantemente. Nosotros en virología hablamos de cuasiespecies. ¿Qué son las cuasiespecies? Son esas subpoblaciones que han variado su genoma un tanto diferente a la población mayor y que el sistema inmune reconoce a esa población mayor y va contra esa población mayor. Pero queda estas cuasiespecies, perdón, que han cambiado y que no reconoce esos anticuerpos neutralizantes y después se vuelven esas cuasiespecies, ¿sí?, las cuasiespecies dominantes dentro de la población viral. No sé si con eso pude contestar la pregunta, ¿sí?, y poder documentar un poquito más, hacer un poquito más de docencia. Bueno, profesor, creo yo que sí y mucho. Agradecido por su participación en la bioferia, un tanto distinto, pero básicamente enfocada a lo mismo, siempre orientar a los chicos y aprender. Bueno, A la profesor, orden siempre, gracias. a la orden siempre. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Sí? Nos vemos a todos y bueno, hay que seguir avanzando, chicos. Ustedes son la nueva generación, hay que seguir estudiando, ¿sí?, para que ustedes sean el relevo de los que ya llevamos un poquito más adelantado el trabajo, ¿sí? Bueno, nos vemos, chicos, en la siguiente conferencia. Gracias, Eleodoro, Yusef y todos los organizadores de esta bioferia atípica y virtual, pero interesante. Gracias Cuídense. nuevamente, profesor. Chao, cuídense. Hasta luego. Chao. Y bueno, chicos, gracias a todos los que estuvieron presentes. Disculpe si alguno tuvo algún inconveniente para entrar o entró tarde, lo lamento. Y bueno, pendiente a las demás. Dentro de una hora y algo tenemos la siguiente. Recuerden, chicos, tratar de estar unos 2 minutos antes, por favor, que luego que iniciamos cerramos y vamos a tratar de no crear inconveniente con el conferencista, porque en esa entrada en ocasiones se crea conflicto. Las charlas las conferencias van a tener un periodo de 25 minutos y luego de unos 5 a unos 10 de preguntas. Y pueden dejar las preguntas en el chat. Tuvimos un problema para transmitirlos por YouTube, así que la vamos a transmitir por Facebook. Y bueno, creo que ya las publicamos y si no, en un rato subimos las historias a todos lados. Y bueno, nuevamente gracias y que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho.